Hola, en este capítulo vamos a ver cómo podemos utilizar el análisis comparativo para ver cómo evolucionan las ventas en nuestra empresa. Lo primero que vamos a hacer va a ser crear una tabla pivotante, es decir, una tabla dinámica, con los contenidos de nuestra hoja Excel. Definimos dónde queremos insertar la tabla y ya la tenemos. Lo que debemos hacer ahora es seleccionar qué métricas queremos utilizar en nuestro informe. En este caso vamos a utilizar las ventas y las vamos a mostrar dentro de nuestra tabla dinámica. ¿De acuerdo? Lo que vamos a hacer es calcular el total de las ventas agrupadas en función de los distintos años. Si nosotros utilizamos lo que serían las fechas de las órdenes y lo colocamos en lo que serían las filas, lo que estamos viendo aquí es un listado con todas las órdenes de venta que nosotros hemos tenido. Un punto importante aquí a destacar es que estos datos no están agregados, simplemente lo que está haciendo es mostrar cada una de las órdenes que nosotros hemos tenido, ¿vale? Lo que tenemos que hacer ahora es agregar la métrica de lo que serían las ventas y lo que sería la parte de la aportación de beneficio. Lo que estamos viendo en esta tabla es que para visualizar mejor los datos, lo que tendríamos que hacer en primer lugar es simplificar lo que es el formato de los números. Eliminaremos los decimales y vamos a mostrar el elemento de separación de miles. ¿De acuerdo? Con esto nos es un poco más fácil entender qué valores nos está mostrando nuestra tabla. ¿De acuerdo? Ahora que tenemos este primer paso realizado, lo que vemos es que estos datos no están agregados, lo que os comentaba anteriormente. Estos datos simplemente lo que están mostrando es el total de las órdenes que nosotros hemos tenido. Lo que podemos hacer es agrupar estas distintas órdenes en función del criterio que nosotros queramos. Por ejemplo, las podríamos agrupar por año, por mes, por cuatrimestre, un poco en función de las necesidades que nuestro análisis quiera realizar, ¿vale? Simplemente lo que tenemos que hacer es nos seleccionamos un campo de fecha, le damos a agrupar y seleccionamos el concepto de esta agrupación, ¿vale? Aquí nos muestra el periodo inicial y final de nuestra serie de datos y en función de qué criterio nosotros queremos agrupar estos datos, ¿de acuerdo? Vamos a hacer el análisis anual, seleccionamos años y le damos a OK. ¿De acuerdo? Con esto lo que conseguimos es agrupar todas las órdenes de venta que nosotros tenemos en función de los años en los que se han producido, con lo cual ahora tenemos simplemente 6 registros, ¿vale? 3 para lo que serían las ventas y 3 para lo que sería la parte de beneficio. Como estamos en una tabla pivotante, lo que está haciendo también es calcular los totales de cada uno de estos valores, ¿de acuerdo? Si nosotros visualizamos los datos, no es realmente simple ver qué valor es mayor o menor, ¿vale? Para ello lo que tiene sentido es utilizar gráficos para poder comparar estos valores entre sí. Y uno de los gráficos más adecuados es el gráfico de barras o de columnas, ¿de acuerdo? Pues simplemente para ejecutar este tipo de análisis nos vamos a la parte superior del menú, ¿vale? Y seleccionamos el gráfico pivotante, ¿vale? Seleccionamos este tipo de gráfico y se nos muestran aquí las distintas opciones. Como veis, Excel ya nos está dando por defecto el gráfico de columnas. Simplemente lo que tenemos que hacer es seleccionarlo y automáticamente se creará el contenido del gráfico con los datos de nuestra tabla dinámica que estamos generando, ¿de acuerdo? Este gráfico puede tener distintas representaciones, pero de momento utilizaremos lo que será un gráfico de barras. En él nos permite comparar de forma muy simple lo que serían las ventas con la parte de beneficio. También estamos viendo que dentro del gráfico tenemos otros elementos, ¿vale? Tenemos lo que sería una leyenda, también tenemos unos botones que están asociados a las métricas que estamos analizando. Como primer formato está bien, pero nosotros lo que podemos hacer es mejorar un poco este formato, ¿de acuerdo? Lo que serían los campos de leyenda son campos de texto, pero lo que vamos a hacer en primer lugar va a ser eliminar los botones. Pues nos vamos a analizar y en el campo botones seleccionamos, mejor dicho, los deseleccionamos, con lo cual nos queda el gráfico simplemente con su contenido y sus leyendas, ¿vale? Otra buena práctica también consiste en ajustar un poco el formato de presentación, ¿vale? Siempre es bueno utilizar una leyenda y también sería bueno agrupar los elementos para que sean más fácilmente visualizables. Si os fijáis aquí, nosotros podemos ajustar o podemos definir la utilización de un titular, ¿vale? El titular simplemente no es más que un campo de texto que nosotros posicionamos dentro de nuestro gráfico, ¿vale? Pero también podemos seleccionar otros atributos, como serían las líneas de fondo, la activación o desactivación de la leyenda. Lo que vamos a hacer ahora va a ser poner un titular en nuestro gráfico y lo vamos a posicionar en un lugar que nos sea fácilmente visible. Aquí tenemos nuestro titular
¿vale? Y lo que os decía anteriormente, este titular nosotros lo podemos posicionar donde queramos. Otro elemento importante a destacar es que si nosotros tenemos datos numéricos con un volumen elevado de cifras, a veces no es fácil ver de qué volumen estamos hablando, ¿vale? Lo que podemos escoger es una mejor representación para que la persona que analiza ese gráfico le sea más fácil entenderlo, ¿vale? Aquí estáis viendo distintas opciones de cómo estamos posicionando los elementos. Aquí lo que estamos haciendo es posicionar lo que sería la leyenda por debajo del titular. Lo reposicionamos un poco para que tenga un mejor aspecto, ¿vale? Pero de lo que se trata sobre todo es que este gráfico sea entendible, con lo cual nosotros aquí estamos viendo cómo está evolucionando las ventas, estamos viendo que en función de los años van disminuyendo, ¿vale? Y que tenemos 2 años donde realmente la parte del beneficio es bastante similar, ¿vale? Para cambiar este formato de gráfico simplemente nos vamos al gráfico y podemos seleccionar aquí la opción de utilizar un gráfico de stack. El gráfico de stack es un gráfico de barras donde colocamos los distintos elementos uno encima del otro. ¿De acuerdo? Esto nos permite hacer una comparación entre cada uno de los contenidos que tenemos, es decir, qué aportación de beneficio estamos teniendo en función de cada una de las ventas. Y gracias al valor numérico nosotros podemos evaluar de qué valor se trata este contenido. ¿De acuerdo? Pues un poco como os decía antes, estos son los principales atributos que nosotros podemos tener dentro de lo que sería un formato de gráfico de barras, ¿vale? A mí personalmente, lo que os decía, cuando estamos tratando datos numéricos que tienen bastantes elementos, una de mis opciones preferidas es cambiar un poco el formato de visualización. Si os parece, vamos a pasar a otro ejemplo, que son las ventas por productor, por manufacturer, ¿vale? Eliminamos de la tabla dinámica los elementos. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a registrar en lo que son las distintas filas, lo que serían los distintos productores, ¿vale? Y tenemos en la parte de métricas el total de las ventas que nosotros tenemos para los distintos proveedores, ¿de acuerdo? Como en el caso anterior, para poder realizar un análisis más pormenorizado podemos utilizar un gráfico de barras o un gráfico de columnas, ¿de acuerdo? En este caso utilizaremos lo que sería un gráfico de barras. Aquí lo que estamos viendo es todos los contenidos, igual que en el caso anterior teníamos los botones de los elementos, los podemos deseleccionar para tener más espacio dentro del gráfico, ¿vale? Y aquí también podemos ajustar algunos elementos, como serían la parte de titulares, la leyenda, o incluso si queremos o no queremos, lo que son las barras de fondo que nos permiten, pues, alinear las distintas barras en función del valor que tengan. En función de qué tipo de Excel estéis utilizando, si es 2010 o 2013, veréis que los colores o la presentación de estos contenidos puede cambiar un poco, pero lo que es la selección de cada uno de los elementos la encontramos exactamente en los mismos lugares, con lo cual si queréis personalizar el aspecto del gráfico simplemente le dais al signo más y seleccionáis los elementos que queréis activar o desactivar. ¿De acuerdo? Pues aquí lo que hemos hecho es quitar los elementos del fondo del gráfico para que sea un poco más intuitivo o digamos que no molesten tanto en el momento de visualizar los datos. Esto sobre todo es útil en la versión de Excel 2010, ¿vale? Ya que el color de fondo es bastante intenso y tiende a confundir un poco con los datos que nosotros estamos analizando, ¿vale? Lo que estamos viendo ahora en función del gráfico es que qué aportación nos da cada uno de los proveedores dentro de lo que serían las ventas totales. Lo que hemos comentado antes, ver los datos en este formato no es muy cómodo. Estamos hablando de 14, 12, 10 millones. Personalmente creo que es mucho más útil cambiar el formato de visualización de los datos, ¿vale? Y en lugar de mostrarlos de esta manera, lo que podemos hacer es agruparlos por otra unidad, ¿vale? En lugar de trabajar con unidades individuales, lo que vamos a hacer es trabajar con millones. Aquí seleccionamos el desplegable, de donde pone mostrar unidades y seleccionamos la opción millones, es la que tenéis debajo de la pantalla, ¿de acuerdo? Una vez que la tenemos seleccionada, pues aquí veis las distintas cantidades y para una interpretación rápida de los resultados es mucho más fácil e intuitivo que no un número que tenga 8 cifras, ¿de acuerdo? Pues esto es un poco las opciones que nosotros podemos tener con un gráfico de barras. Si quisiéramos cambiar lo que sería la opción de visualización, una vez que tenemos el gráfico, simplemente tenemos que seleccionarlo y cambiar el formato de presentación de los datos que nosotros tenemos. Vamos a hacer otra prueba. Vamos a eliminar el gráfico que tenemos. Vamos a eliminar la parte de
manufacturers, es decir, de productores, y vamos a seleccionar lo que sería la parte de beneficio y vamos a agruparlo por cada una de las marcas. En el mismo, bueno, es igual que en otros casos, vamos a ajustar lo que serían los números, quitaremos decimales, mostraremos el separador de miles, ¿vale? Esto nos da una idea de qué números estamos manejando mucho más cómodo. Igualmente, como veis, la tabla nos es el elemento mejor para mostrar estos datos y una comparación entre ellos. Por lo tanto, seleccionaremos un gráfico. Igual que en el caso anterior, nos vamos a analizar, seleccionamos gráficos pivotantes y vamos a utilizar en este caso un gráfico de columnas, ¿vale? Desactivamos los botones para tener más espaciado. Simplemente nos vamos a analizar y le damos a deseleccionar los botones, ¿de acuerdo? Aquí, pues igual que en casos anteriores, nosotros podemos cambiar lo que es la leyenda. Podríamos quitarla si queréis, como aquí solo se trata de unos totales. Y luego también lo que podemos hacer es ajustar la escala en que se están mostrando los resultados, ¿de acuerdo? También podemos poner lo que sería un titular, si lo queremos centrado, no centrado, si queremos líneas de fondo para que nos permitan seguir exactamente hasta qué punto la barra está creciendo y sepamos qué datos nosotros estamos utilizando. Esto ya depende un poco de cómo queráis realizar los gráficos y cómo los queráis presentar, ¿de acuerdo? A nivel de tipografías lo podéis ajustar. Recordar que esto simplemente se trata de una caja de texto que la podemos posicionar en cualquier punto del gráfico. Personalmente a mí me gusta trabajar sin lo que serían líneas de fondo, pero sí que me gusta ajustar lo que es el formato de los números, ¿vale? Y lo que os decía antes, en las unidades que vamos a mostrar podemos utilizar un formato de miles o de millones, en función un poco de lo que nosotros queramos enseñar en nuestro gráfico. En este caso, como estamos trabajando con millones, este sería la escala más adecuada para mostrar los distintos gráficos, ¿de acuerdo? Y ahora visualmente nos es mucho más simple saber por cada uno de las marcas qué beneficio nos están aportando a nivel de empresa, ¿vale? Pues un poco hasta aquí lo que sería la utilización de los gráficos de barras para realizar análisis. Espero que os haya gustado y en el siguiente capítulo profundizaremos un poco más.